buenas tardes, Priyanka Rodríguez, esa gran patriota y nacionalista dominicana. Sí, sí. Miren, antes de pasar con el comentario central, quiero y considero justo saludar estos esfuerzos que realiza el doctor Guido Gómez Mazara, Indotel, en aras de incentivar la promoción de los valores patrios y de la cultura y de la identidad dominicana en esas provincias fronterizas nuestras que están siendo en estos momentos afectadas por la penetración ilegal de emisoras haitianas. Ahí vemos cómo el doctor Gómez Mazara, Indotel, anuncian que van a proveer cierto apoyo económico a las emisoras dominicanas fronterizas para que éstas promuevan nuestros valores patrios, para que promuevan la identidad musical y la identidad cultural de la República Dominicana. Yo creo que estos esfuerzos son necesarios en aras de garantizar esa integridad cultural de nuestra gran República Dominicana, afectada por años por esta situación de invasión haitiana y de penetración ilegal de las fronteras, de las emisoras haitianas en la frontera. Por otro lado, señores, a propósito de ese intento magnicida, ¿no?, ocurrido en Colombia ayer domingo, donde el joven dirigente político Miguel Uribe, de apenas 39 años de edad, fue víctima de un intento de asesinato por parte de un jovencito de apenas 15 años. Hablamos de que Miguel Uribe, en la realización de una actividad política, pudo lamentablemente no ser alcanzado por este jovencito que tenía empuñado un arma Glock, con la cual le propinó al menos 3 disparos. En estos momentos, no, lamentablemente Miguel Uribe se encuentra en un proceso y en un estado de salud crítica, siendo intervenido en Colombia. Y yo creo que esto hay que verlo, señores, dentro del contexto del incremento de la violencia política en el mundo. Y por eso traje varios casos acontecidos en los últimos años, no solo en la región de Latinoamérica, sino en el mundo. Hay que recordar cómo en el 2018, el entonces candidato presidencial, Jair Bolsonaro, en una actividad política, un individuo ahí le propinó un navajazo que casi le hace perder la vida. Por suerte, Bolsonaro no solo logró salvar su vida, sino que también pudo ganar el proceso electoral para ser presidente de Brasil. Y todos recordamos cómo fue su gestión conservadora, de derecha, con posturas anti las minorías, los LGTB, los migrantes y todo tipo de cuestiones propias de la derecha del siglo XXI. Pero también, señores, hay que recordar cómo a principios del 2021, una masa enardecida de trompistas que habían sido influenciados por la propagación y difusión de bulos por las redes sociales que afirmaban que el proceso electoral mediante el cual Biden fue escogido democráticamente había sido un proceso ilegítimo y fraudulento. Y esas masas enardecidas se movilizaron hacia el Capitolio en los Estados Unidos e invadieron ese espacio, ¿no?, y esa infraestructura simbólica del poder político en los Estados Unidos, provocando todo tipo de afectaciones y de destrozos materiales que, sin lugar a dudas, colocó ese día infame en la historia de los Estados Unidos como parte de esa tragedia democrática que está viviendo aquella nación. Pero también, señores, hay que recordar cómo aquí en la isla, al lado nuestro, en Haití, el entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse, en el 2021, fue víctima también de un magnicidio perpetrado por casi 30 individuos que lograron fuertemente armados llegar a la residencia presidencial e incestarle y propinarle varios disparos a Jovenel Moïse, ¿no?, y hiriendo a su esposa, quien tuvo que ser recluida en un centro clínico en los Estados Unidos. Pero también hay que recordar cómo para el 2023 el candidato presidencial ecuatoriano, Javier Villavicencio, fue también víctima de un atentado que lamentablemente acabó con su vida. Y eso que él no estaba haciendo en ese momento, señalado entre los 2 principales candidatos favoritos para ganar el proceso electoral. Sin embargo, a pesar de que se proyectaba que iba a quedar en una tercera posición, fue víctima de un acto salvaje perpetrado por un individuo
que lamentablemente recurrió a la violencia, ¿no? Como está aconteciendo en muchos países nuestros. Pero también el actual primer ministro eslovaco, ¿no? Robert Fico, fue víctima en el 2023 de un atentado, perdón, en el 2024, de un atentado por parte de un individuo que le llegó a propinar 6 disparos. En este caso, por suerte, Robert Fico logró sobrevivir y actualmente es el primer ministro de Eslovaquia. Pero señores, también recordar cómo el actual presidente norteamericano, Donald Trump, de no haber sido porque 1 o 2 segundos antes de un disparo perpetrado por un francotirador, movió el rostro, ¿no? Posiblemente Trump hubiese sido asesinado. Hablamos de que logró salvar milagrosamente su vida en medio de ese ambiente álgido de tensión social y política que ha venido afectando a los Estados Unidos en los últimos años. Y ahora vemos cómo el candidato presidencial o precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, también ha sido víctima de todo esto. Yo creo que esto debe llamarnos la atención y debe provocar que nuestros gobiernos incrementen esos mecanismos de protección de figuras políticas de relevancia, pero sobre todo por parte de aquellos precandidatos que tienen posibilidades de ganar procesos electorales. Y yo creo que si bien esos esfuerzos deben incluir el hecho de incrementar la seguridad física, también yo creo que nuestros gobiernos deben procurar recabar información en el territorio. Yo creo que en el caso de Colombia, si bien se habla de que la policía falló en el mecanismo de protección física, también evidentemente el Estado colombiano falló en cuanto a que sus organismos de inteligencia debieron detectar la posibilidad de la perpetración de ese intento magnicida. Y yo creo que el gobierno dominicano debería aprender de todo esto y comprender la urgencia de ver de qué forma nosotros le proveemos de la seguridad y la protección a precandidatos presidenciales que tienen realmente posibilidades de llegar al poder. Nosotros no podemos permitir que se creen las condiciones que permitan que un individuo armado perpetre un crimen, no solo contra una persona que tenga posibilidades de alcanzar la presidencia, sino un crimen contra la democracia dominicana. Y yo creo que el gobierno del presidente Abinader, que sin lugar a dudas, acorde a las encuestas, en su partido muy posiblemente esté la figura que dirija la República Dominicana por los próximos 8 años, debe ver de qué forma se incrementa la protección y la seguridad de esos precandidatos presidenciales, pero también de los precandidatos de la oposición política en la República Dominicana. Tomemos las medidas preventivas necesarias, señores, para evitar que en nuestro país se susciten situaciones violentas de afectación democrática, pero sobre todo que afecte este ambiente de paz, este ambiente de tolerancia política y este ambiente propicio para que nosotros celebremos una democracia que ha permitido colocarnos en unos sitiales privilegiados, pero que lamentablemente con todo esto que está aconteciendo en el mundo pudiese verse afectada por situaciones de violencia.